Bien, estamos resolviendo el ejercicio 14 de la página 337, este que está aquí, mire, de una caja con base cuadrada y ver que ocupemos la menor cantidad de material. Lo que hemos hecho fue pues, hacer un par de dibujitos para tratar de comprender el problema, porque la parte más importante de un ejercicio es entenderlo. Si ustedes no entienden ni siquiera lo que quieren resolver, ¿cómo pretenden resolverlo? ¿De acuerdo? Es muy importante que ustedes logren plantear un problema, ¿sale? Para poder resolverlo. Si ustedes no están entendiendo qué es lo que quieren hacer, pues no hay por dónde. Bueno, pero en este caso sí logramos identificar el problema, hicimos un par de dibujitos para tratar de entenderlo, ¿sale? Sacamos toda la información que pudimos y logramos plantearlo. Logramos plantearlo con un problema de optimización. Entonces, ya tenemos planteado el problema de optimización, que yo creo que sería la primera etapa. La segunda etapa va a ser transformar esta función de dos variables en una función de una variable, apoyándonos de las restricciones, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué se les antoja hacer? ¿Qué se les ocurre? Exacto, hay que despejar de la restricción de esta una de las dos variables, ¿de acuerdo? Vamos a despejar y de esta variable. Entonces, despejando y en arbolito, tenemos que y es igual a 32,000 sobre x cuadrada si x es diferente de 0. Ahora no puede ser 0 porque si es 0, pues no podemos hacer la división. Y ya que lo tenemos, tenemos despejado y, pues sustituimos en la función objetivo m. Pero es m mayúscula. Sí, para que m importe, ¿no? Así. M mayúscula. La del material. La m mayúscula, que depende de XY, actualmente es x cuadrada más 4xy, que si sustituimos el valor de y que tenemos aquí, se transformaría en x cuadrada más 4x por 32,000 sobre x cuadrada. Simplificando la expresión, nos quedaría x cuadrada, 32, 64, 128, más 128,000 sobre x simplemente. Es decir, el hacer la sustitución nos transforma la función objetivo de una función de dos variables a una función de una sola variable. Ahora, la función objetivo del material solamente depende del largo de la base bajo la estructura x cuadrada más 128,000 sobre x. Y este paso es muy, muy importante. Este es el que podríamos considerar el segundo paso de un problema de optimización. Primer paso, plantear el problema. Entender qué nos están preguntando y lograr escribirlo o describirlo como un problema de optimización con una función objetivo y con sus restricciones. Segundo paso, tomar las restricciones para despejar una de las variables e irla sustituyendo dentro de la función objetivo para transformar la función objetivo de una función de dos o más variables a una función de una sola variable. Ya que le tenemos una función de una sola variable,
Entonces, sí, a partir de este punto aplicamos cálculo diferencial. Entonces, ¿qué significa que apliquemos cálculo diferencial? Bueno, pues, como nuestra función objetivo se trata de minimizar, pues lo que queremos es minimizar esta expresión. Por lo tanto, pues vamos a calcularle máximos y mínimos. Para eso calculamos la primera derivada de la función del material. Y eso nos daría 2x menos 128.000 sobre x cuadrado. ¿Sale? Luego, agarramos y le igualamos la derivada, la igualamos a 0. Eso significa hacer 2x menos 128.000 sobre x cuadrada igual a 0. Haciendo los despejes nos va a dar 2x igual a 128.000 sobre x cuadrada. La x cuadrada pasa multiplicando. Nos quedaría 2x cúbica igual a 128.000. ¿Vale? Luego nos quedaría, voy a utilizar el lado derecho. Nos quedaría x cúbica igual a 128.000 sobre 2 o x cúbica igual a 64.000. Y por lo tanto x es igual a la raíz cúbica de 64.000. ¿Sí es 40? Sí, sí es 40. Perfecto. Y ¿Ya vieron sí. qué bueno soy haciendo cuentas? Me cae que sí. Hasta yo solito me aplaudo. Ok, ahí está. Este, pues es nuestro punto crítico. Obtuvimos solamente uno. Ahora lo que tenemos que comprobar, ¿sale? Porque recordemos que nuestro punto crítico solamente es candidato a máximo o mínimo. No estamos seguros a cuál de los dos es. Tenemos que comprobar que corresponda a un mínimo. ¿Vale? Si no logramos corroborar que corresponde a un mínimo, o resulta que en realidad no es un mínimo, sino que es un máximo, pues entonces no estaremos resolviendo el problema. Luego entonces tenemos que corroborar que sea un mínimo, ya sea con el criterio de la primera derivada o con el de la segunda. En este caso, voy a utilizar criterio de la segunda derivada. ¿Sale? En el ejercicio anterior, en el de la intensidad luminosa, evaluamos en dos puntos a la izquierda y a la derecha, un valor antes y un valor después. Y vimos cómo era el cambio de la derivada, que cambió de creciente a decreciente. Eso es ocupar criterio de la primera derivada. El criterio de la segunda derivada es calcular la segunda derivada, evaluar en el punto crítico y ver si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, para identificar un máximo, un mínimo. Son estas las dos formas que tenemos. Y estoy aprovechando para calcular con el criterio de la segunda derivada, para que veamos cómo se utilizan los dos, ¿no? Para que nos acostumbremos a utilizar uno el otro según nos sintamos más cómodos o se adapte mejor a las necesidades del problema. En este caso ocupo el criterio de segunda derivada porque también la derivada es mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Nos da 2 más 128, 256.000 sobre x cúbica. ¿De acuerdo? Eso nos daría la segunda derivada. Evaluando la segunda derivada en nuestro punto crítico, de 40, esto nos daría 2 más 256.000 sobre 40 al cubo. Pueden hacer las cuentas, por favor. Pero al final no nos va a importar mucho. 4 por 4, 16 por 4, 64. Creo que les da 3. 2, 4, 8, 16, 32, 60. Me da 6.
6. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, casi latino, me faltó la mitad. Ok, el resultado era 6. Bueno, ahí está. Pero no importa tanto el resultado como el signo, es positivo. Segunda derivada evaluada en un número nos da positivo con cavidad hacia arriba. Pero si además el lugar donde evaluamos es un punto crítico, estamos en el punto más bajo de una concavidad hacia arriba. Por lo tanto, M evaluado en 40 es mínimo. Ya alarmamos, porque lo que estamos buscando era un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que cuando X vale 40, la cantidad de material usada es mínima. La pregunta del ejercicio es, encuentren las dimensiones de la caja. Eso significa que ya encontramos X igual a 40, pero nos falta Y. Y la vamos a calcular de el despeje, ¿de acuerdo? De aquí vamos a calcular Y. Y es 32.000 sobre 40 al cuadrado. Entonces, Y es igual a 32.000 sobre 40 al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? 20. Ok, nos dio 20. Perfecto. ¿Y cuál sería la cantidad de material usado? Que eso es 40,20 de la función x cuadrada más 4xy. Es decir, 40 al cuadrado más 4 por 40 por 20. ¿Cuánto nos da esto? Cuatro mil ochocientos. 4.800 centímetros. Ok. Centímetros cuadrados. Entonces, la conclusión. Porque aquí recolectamos un montón de valores. Por cierto, estos son centímetros. Estos también son centímetros. Entonces, aquí es cuando nosotros sacamos todo de nuestra imaginación, todo aquello de nuestro ronco pecho, así decimos. Eh, las dimensiones de una caja con volumen de 32.000, si era 32.000, ¿cuánto era el volumen? 32.000 centímetros cúbicos que minimizan el consumo de material son 40 centímetros de largo para la base cuadrada, 20 centímetros de altura, con lo que se consume un total de 4.800 centímetros cuadrados de material. Entonces, alguien que llegue y que diga, bueno, no sé matemáticas,
pero si quisiera la respuesta a esto, si ustedes le presentan, pues es bien fácil, mira, tenemos el problema, desarrollamos esto, minimizamos y por lo tanto, pues este es el resultado. Hay algunas personas que les van a seguir el hilo, pero otras que sí se pueden perder. Si de entrada ustedes les dicen, pues mira, las dimensiones de una caja con volumen que nos está pidiendo el ejercicio son 40 de la base, 20 de la altura y con eso se consumen 4.800 centímetros cuadrados de material. Eso cualquier persona se los va a entender. Habrá algunos que les digan, a ver, pero ¿por qué? Pues entonces es cuando uno se va, pues hicimos esto, aquello, el otro. Y si le sabe, pues va a decir, sí, es correcto. Y si no le sabe, va a decir, parece inteligente. ¿De acuerdo? Entonces tampoco los va a cuestionar mucho. Esa es la idea de tener un trasfondo de matemáticas. La otra es, si ustedes contratan a un matemático y les entrega este resultado, en realidad lo que deben de hacer es la interpretación del ejercicio. Esto, ¿vale? Entender que están obteniendo el ejercicio es lo que ustedes deben de trabajar, ¿de acuerdo? Eso es lo que ustedes deben de considerar siempre. ¿Sale? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Queda más claro? Todo claro. Perfecto. Pues casi todos los ejercicios son de esta índole, ¿de acuerdo? El chiste está en entender el problema. La mayor parte de estos ejercicios no son complicados. Son estas tres etapas que hemos señalado, ¿de acuerdo? Cuando el problema no es directo, como fue el primer ejercicio, donde, ¿cuál es la intensidad para esta función mínima? Pues máximos y mínimos directos. Cuando no es directo, ¿sale? Hay que entender el problema. Dibujos, figuras, ¿sale? Anotaciones, eso siempre les va a ayudar a comprender. Pero una vez que entienden qué les están preguntando, ¿sale? Pueden resolverlo, porque la pregunta en realidad de este ejercicio no es tanto la caja, ¿no? Sino saber que tienen que resolver este problema. Plantear el ejercicio de manera adecuada, que en este caso son problemas de optimización, es el primer paso para que ustedes puedan resolverlo. Si ustedes logran estructurarlo con un problema de optimización y después transformar la función objetivo en una función de una variable para poder aplicar cálculo diferencial, ¿sale? Podrán resolverlo. Pero aquí son varias etapas. Por eso es que este tipo de ejercicios siempre sonaban más complicados cuando los estábamos viendo en preparatoria, porque lleva varias etapas. Y la principal es la de arranque. ¿Cómo expreso el problema? ¿De acuerdo? Una vez que expresan el problema y lo transforman en una función de una variable, pues ya empieza el cálculo. Que esa es otra de las cosas. Generalmente cuando nos decían, pues es un problema de cálculo diferencial e integral. La realidad es que el problema con la parte de cálculo diferencial no inicia aquí. De hecho, cuando llegan a la función objetivo, tampoco están en un problema de cálculo diferencial e integral. ¿Cuándo tienen un problema de cálculo diferencial integral? Hasta este punto, cuando transformaron la función en una función de una variable. Cálculo diferencial integral de una variable, que es lo que estamos estudiando en este curso. Posteriormente se verá cálculo en varias variables y entonces probablemente no tengan que llegar a este paso. Pero siempre que pueden llegan a una función de una variable porque es más fácil trabajarla dentro de esta área. ¿De acuerdo? ¿Problemas, dudas, preguntas? No, profe. Ok, pues vamos a detenernos hasta aquí.